Muy buenas y bienvenidos a la nueva sección de trasplantes extremos. Muy buenas, compañeros. Pues hoy vamos a ver el trasplante extremo de este bosquecito de pino mugo. Es una conífera, es un pino al que no hay que tocar mucho las raíces. Es un pino que dicen que hay que trasplantar en verano. Es un pino y son muy delicados. Bueno, ¿por qué pongo ese tono de voz? Porque en internet y en muchos sitios se tiende a generalizar. Se tiende a generalizar cuando a ti te enseñan sobre una especie, te enseñan que es una conífera, que es un pino y que es muy delicado. Esa especie es muy delicada, ese pino, esa conífera. Pero no todo es igual. Los ficus no todos se trasplantan en verano con el calor, no todos. Pues los pinos igual, y en todo es igual. O sea, si hay coníferas en el Polo Norte y hay coníferas en el Ecuador, es imposible que funcione igual. Es imposible. Totalmente imposible. Es imposible que un Pinus pinaster o pino de costa, un pino costero de aquí de la Axarquía, funcione igual que un Pinus silvestris de lo alto del monte. Es imposible que funcione igual. Es imposible que un Ficus carica, que es un ficus, funcione igual que un Ficus retusa. Es imposible. Bueno, pues lo mismo con los pinos. ¿Por qué está el mito de que el pino mugo se trasplanta en verano? Bueno, yo presupongo, no estoy seguro, de que ese mito viene a raíz de que el que sea que lo ha enseñado o lo ha transgiversado, digamos, pues leyó en su día que el pino mugo, lo leyó seguramente de algún foro inglés o de algún foro o en algún de esto de producción, que el pino mugo tiene una fecha de trasplante muy prolongada, es muy versátil, en contradicción con el resto de pinos. ¿Qué quiere decir? Que el pino mugo se puede trasplantar desde que comienza su fecha de crecimiento un poquito antes, como todos los pinos, hasta que termina. O sea, durante toda su etapa de crecimiento podemos trasplantar un pino mugo sin problemas. Evidentemente, dependiendo de la etapa, tendremos más o menos probabilidad de quitar más o menos raíces, más o menos verde. Eso siempre va a influir. Pero el pino mugo pues tiene esa facilidad. ¿Qué pasa? Que si yo leo que el pino mugo se puede trasplantar a principios de primavera, incluso a mediados de verano, hasta otoño, en junio, julio, pues, y yo me dedico a enseñar estas cosas, pues en vez de deciros eso, puedo decir, y va a quedar muy hardcore, y voy a quedar como un rey, además va a llamar más la atención, que es lo importante aquí, que el pino mugo es un pino que se trasplanta en verano. Si yo te digo eso, te vas a quedar en plan, ¿cómo? O sea, wow, y se te va a quedar en la cabeza, en la cogolota, se te va a quedar al momento. En cuanto te lo digo, ¡zas! Te he metido ahí, que te lo quedes en la cabeza y no se te va a olvidar. ¿Y qué pasa? Que lo vas a trasplantar en verano y no te va a pasar nada. Bueno, pues es más fácil que se te quede. Entonces, pues digo eso. Otra cosa es que yo haya leído esto y haya entendido simplemente que se puede trasplantar en verano y que no que cambia la fecha. No, se puede trasplantar desde una semanita o dos antes de primavera hasta otoño. En la parada de mediados de verano, pues lo de siempre. A sombra y todo el rollo. ¿Por qué? Pues por el sitio donde viven. Es un pino que tiene una regeneración de raíz brutal en comparación con otros pinos. De hecho, ya os digo que con mucha humedad es capaz de emitir raíces aéreas en las partes jóvenes. O sea, podríamos hacer un baño de pino mugo, me la apunto. Vamos a hacerlo con un pino mugo jovencito de vivero. Entonces, ¿por qué podemos meterle esta caña? Pues lo de siempre, es material de vivero. Ahora vais a ver el vídeo de trasplante extremo, de cómo lo hemos metido aquí. Y, bueno, vais a ver las puntitas quemadas por la tijerita. Ya sabéis que normalmente recorto el verde para no quitar ramas, pues recorto la hojita y quitamos mucho verde. Ese verde, pues esas hojitas luego se van a quemar hasta la mitad y para cuando rebrote la tirará casi toda. Casi todo esto lo renovará cuando rebrote. De hecho, os voy a enseñar de cerca las yemas antes de pasar al vídeo de trasplante. Se ve, enfoca contra. ¿Veis? Las velas que está echando, esas no las tenía en el vídeo. Y mirad esa velita verde. Mirad cómo está. ¿Veis todo lo que está emitiendo ahora? Esas velitas no se las voy... ¿Veis?
están todas las ramas igual. Bueno, pues esas velitas ahora no se las voy a quitar. ¿Por qué? Pues porque ya le hemos metido mucha caña. Es un pino todoterreno, pero no es un ficus, y además al ficus tampoco le vendría muy bien. ¿Veis? Está, por ejemplo, ya ha empezado a quemar esta rama las hojitas, pero trae las dos yemas ahí súper verdes y una está abriendo ya incluso, o sea que sin problema. Esas yemitas, esto tiene aquí, pues mirad, tiene un pompón aquí que ya tenía 4 ramas, 1, 2, 3, 4, y cada rama me trae 3 o 4 yemas más mínimo. ¿Qué quiere decir? Que me va a ramificar que flipáis. Entonces, eso no me interesa ahora quitarlo, porque a mí lo que me interesa es que este bosque acabe pelado aquí abajo, se vean todos los troncos. Tengo la cámara puesta a la altura. Siempre os digo que la altura es muy importante. Y no sé si lo tengo muy bajo. Bueno, más o menos. Esta parte de abajo quiero que se vea libre y que haga una copa así de ancha, tupida arriba, muy pinzada pero arriba. Entonces, lo que hemos hecho en este diseño es, lo primero que lo hemos puesto en una laja natural. Esto es una piedra de la montaña, plana, que hemos encontrado, que me hizo gracia, me gustó. Tengo 2 más, a ver si las hago. Y digo, esta para el pinito mugo de esta gente. Veréis en el vídeo que teníamos 2 opciones: o separarlos y meterlos y hacer un bosque en una montaña, o ponerlo aquí, según el juego que nos diera el sistema radicular. Siempre recordad, es un material de vivero y tenemos que tener en cuenta que nos puede sorprender muchísimo. Muchas veces viene una pedazo de raíz pivotante que no sabéis lo que vais a hacer con ella, porque encima las raicillas están al final. Entonces, con el material de vivero, hay que tener cuidado y paciencia, sobre todo. Yo no tengo mucha paciencia y lo vais a ver mucho en mis vídeos. Pero bueno, sabiendo actuar, normalmente no pasa nada. ¿Cómo aprendemos a actuar? Actuando mal muchas veces. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Pues todo esto ahora va a ramificar, va a densificar. Cada uno de estos va a cubrir un plano, de tal forma que vamos a hacer la copa esta verde arriba del todo, y aquí abajo va a acabar pelado. Todos esos troncos se tienen que ver. ¿Por qué ahora mismo no se ven? Pues porque estas ramas están tapando aquí delante, no han crecido. Esta no ha crecido, por ejemplo, está aquí abajo, entonces tiene que llegar hasta aquí, a la altura que yo quiero. Cuando llegue a la altura que yo quiero voy a cortar, porque va a tener todavía cículas, y vamos a ir tupiendo el año que viene. Estas velas seguramente me las eche hasta aquí y no las voy a cortar, o sea, se me va a ir de largo mucho. El año que viene, o en otoño, si veo que han empezado a lignificar esas ramas, esas velas, volveremos a pinzar. Si pinzamos en otoño, no va a rebrotar hasta primavera y se va a quedar todo el otoño parado, que vais a decir: ¿qué le ha pasado a mi árbol? Se me ha muerto. No, no se te ha muerto. Alguna yemita por ahí atrás saldrá. Las yemitas que veáis que van saliendo aquí atrás, como esta que está saliendo aquí, pelea de perros y gatos, la quitamos, las yemitas de atrás. Esto va a rebrotar mucho de atrás, los pinos estos. Además, lo bueno que tiene es que no hay que esperar a que eche las velas para que rebrote. Es como los piñoneros, los silvestris, no, los pinastres, los pinea, canariensis. Hay muchos pinos que tienen una brotación juvenil, al igual que los juníperos, que esa brotación juvenil, al contrario que los juníperos, es más tierna que la otra. Es, digamos, que un desecho genético, ¿no? ¿Cómo se dice? Es como la puntita de la colita del coxis que tenemos nosotros. Es un, no sé decir, un residuo genético o algo así. No me acuerdo cómo se le llama. Si alguien lo sabe, que me lo ponga en un comentario. Es algo que se queda con el tiempo de cuando les hacía falta. De hecho, la mayoría de ellos lo sigue teniendo porque le sigue haciendo falta. Llega un rumiante, esto está en una zona, en una montaña, es un pino rastrero, le hace falta rebrotar así. En cambio, este no tiene esa brotación juvenil, pero sí que echa yemas por todos lados. No hace falta esperar a las velas. ¿Por qué? Pues porque es un pino rastrero que nuestro rumiante, nuestro querido amigo rumiante, va a pasar por ahí, se lo va a comer, y el pobre no va a tirar una vareta larga para escapar de él en el siguiente mes. Entonces el siguiente mes, cuando vuelva nuestro rumiante, va a seguir bajito, se lo va a volver a comer. Entonces tiene que rebrotar muy fuerte. Encima creo recordar que viven en unas zonas en las que suele estar bastante estanca el agua y la tierra muy mala, por lo cual tienen que tener esa regeneración de raíces brutal. No recuerdo bien dónde vivían, las zonas que vivían, pero básicamente es algo así, un pulgón macho que me voy a matar. Bueno, ya está, no me voy a enrollar mucho más. Cuando yo lo vayamos tupiendo, lo vayamos viendo, pues seguiremos actualizándolo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy del pino mugo, del trasplante extremo de
bosquecito, que es una pasada, a mí me encanta. El musgo se puede mejorar mucho, lo puse el primero que pillé porque pongo musgo siempre. Mantiene la humedad, en un trasplante viene muy bien. Nuestro amigo Keicha, por ejemplo, se enseña siempre un truquito que hace él para los trasplantes, que además se usa mucho, es musgo sphagnum triturado y tamizado, y se pone por encima. Eso mantiene mucho la humedad. Yo personalmente, como no tengo musgo sphagnum y no lo compro tampoco, pues uso el del campo, iba a decir. Normalmente me voy a alguna zona urbana, a la cara norte, siempre hay humedades y siempre hay musgo. Al lado de una piscina, a la cara norte, siempre hay musgo. El musgo, donde haya polvito entre las aceras de una cara norte, si hay humedad, hay musgo. Sale muy bien solo. También lo podéis cultivar en turba. A veces hago el vídeo de cultivar musgo, siempre se me olvida. Y me vendría muy bien a mí para estas cosas, ¿veis? Es que es un musgo que está medio muerto, pero ¿por qué lo pongo? Pues se pone para mantener... Mira, aquí está saliendo una raíz del pino. O sea, ya está a tope. Se está escapando. Se usa para mantener la humedad y porque el musgo fija el nitrógeno del aire en nuestro sustrato. Eso, en este tipo de pelotas que está en el aire, pues nos hace falta, nos viene muy bien y nos hace falta, porque se va a airear mucho y pues va a mantener mejor, más bonita nuestra planta. En una maceta no es lo mismo, puede llegar a estancar un poco. Y ya está, me voy por las nubes. Cuando rebrote lo veremos. Vamos a pasar al vídeo del trasplante. Espero que os guste. Hasta luego.